Perfecto. Bueno, gracias por estar con nosotros o conmigo en esta mañana, Manuel Herrera. Es una bendición poder platicar contigo y que podamos compartir mucho o un poco de la palabra de Dios y también tu opinión como médico. Pero me gustaría que te presentaras antes y entonces continuamos con esta plática. Bueno, no, pues gracias a ti por la invitación y considerarme. Para quienes están viendo esta transmisión, mi nombre es Manuel Herrera Miramontes. Soy originario de Guadalajara, México, y el Señor me permitió estudiar la carrera de medicina. Gradué ya hace un par de años y ahora el Señor me está permitiendo estudiar el seminario bíblico en The Master's Seminary acá en Los Ángeles, California. Entonces, gracias a Dios que estamos en estas dos áreas de la mayor atención de la salud física, pero sobre todo la salud espiritual del alma, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Gracias, Manuel, por aceptar esta invitación de platicar. Me gustaría, antes que nada, preguntarte, porque, bueno, tanto tú como yo tenemos familia en Guadalajara, pero tú tienes más cerca la familia inmediata, que son tus padres, tu hermana y algunos otros familiares. ¿Cómo es la situación que se vive en México, específicamente en Guadalajara, con respecto a este asunto del coronavirus o del virus corona? Sí, bueno, la situación de manera general o la perspectiva de manera general es un poco más controlada que la que se está viviendo acá en los Estados Unidos. Incluso epidemiológicamente, y seguramente muchos hemos escuchado en estos días, de acuerdo a las fases categóricas, México está en la fase 2. Eso significa que, bueno, brevemente explico, la fase 1 es cuando una enfermedad puede ser rastreada, es decir, se puede seguir quién tuvo contagio y luego quién más obtuvo ese contagio porque tuvo un contacto, una relación con esa persona. La fase 2, que es donde México ahorita se encuentra, es la fase en la que ya no se puede rastrear esa enfermedad, es decir, que ya está en otros lados, ha crecido mucho, pero de cierta forma está todavía confinada a lugares grandes, en este caso a ciudades grandes como Guadalajara, como, bueno, de la zona metropolitana de Guadalajara, en otros estados, pues Monterrey, la Ciudad de México, etcétera. Pero todavía no ha llegado a pueblos, no ha llegado a otras regiones más lejanas de las zonas conurbadas. Entonces eso es una buena señal. De manera general también están tomando medidas preventivas y quizá por la misma influencia de lo que está pasando acá con nosotros en los Estados Unidos o lo que está pasando en otros países, México empezó a tomar medidas un poco anticipadas, un poco tempranas para que no hubiera muchos casos. En particular, con respecto a los servicios de salud, he tenido también contacto con algunos compañeros que están trabajando por allá y pues me dicen que están todos tomando sus medidas de protección en la medida de los recursos que hay en cada hospital y también que se está planeando los protocolos de manejo y están derivando a ciertos hospitales en específico. Entonces realmente no hay muchos casos todavía, no hay muchas muertes, gracias a Dios todavía. Está más controlado que acá, que los Estados Unidos y que otros países. Entonces podemos descansar un poco en eso sabiendo que pues se están tomando las medidas que se pueden tomar. Recientemente escuché que se alargó un poco más la cuarentena. Eh, Obviamente, en cuanto a los factores ahí inconvenientes, pues es que hay ciertos trabajos que están cerrados, personas que no pueden salir a hacer sus actividades normales, pero bueno, todo está enfocado pues en el punto principal que es la salud. Perfecto. Me gustaría preguntar tu opinión o saber tu opinión con respecto a
a este asunto tal como lo vivimos aquí en Estados Unidos. Mm. ¿Es realmente de preocuparse como estamos preocupados? ¿Es realmente esto un asunto que debemos de considerar como se anuncia en las televisiones, en los medios de comunicación, o se está dando más propaganda de lo que realmente es? ¿Qué es la opinión tuya como médico? Bueno, primero quisiera empezar explicando un poquito de esta enfermedad. Esta enfermedad se empezó a descubrir, o el virus como tal se descubrió a raíz de que empezaron a ver en ciertas personas en China, que obviamente todos sabemos que de ahí inició, que había ciertas personas que estaban desarrollando neumonías, que son infecciones en las vías respiratorias bajas, en particular pues en los pulmones, que esas neumonías eran neumonías fuera de lo común, distintas a lo que normalmente producen las bacterias que se conocen, los virus, los hongos, etc. Entonces empezaban a ver que había personas que estaban haciendo neumonías más agresivas, más severas, que en poco tiempo estaban deteriorando, estaban muriendo, necesitaban un ventilador para ayudarles. Entonces, a raíz de eso, comenzaron a estudiar y encontraron ese virus de la familia de los coronavirus, que le pusieron como nombre COVID-19. Lo menciono esto porque desde luego que no se descubrió por una simple gripe, sino que se descubrió por el caso severo que se encontró. Entonces, quizá no se hubiera dado tanta importancia por eso. Ahora, hay un factor importante que tenemos que considerar, que es la letalidad. Eh, hay enfermedades que son más letales, es decir, que son más propensas a acercar a la muerte a la persona que otras enfermedades. Entonces, esta enfermedad es más letal que otros tipos de virus, que otros tipos de bacterias que provocan neumonías o cuadros respiratorios agudos de esa forma. Eso es por la parte natural de la enfermedad que estamos observando. Sin embargo, eso no justifica quizá todo el boom que ahorita estamos escuchando acá en los Estados Unidos por los medios de comunicación, por las decisiones políticas, económicas que se están tomando. Desde luego que no podemos ignorar que a los medios de comunicación siempre toman un factor para tomarlo y engrandecerlo, y bueno, ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Ahora, lo más importante es cómo estamos recibiendo esa información. Entonces, en mi opinión, yo sí considero que, por supuesto, es una enfermedad de peligro, hay que tomar las medidas. Sin embargo, en todo eso y en todos los datos que se observan, todo es equiparable. O sea, sí es cierto que hay muchos casos, sí es cierto que hay muchas muertes por este virus, pero aún así no es algo como otras pandemias que en el mundo se ha visto, en la historia del mundo se ha visto. Ahorita lo tenemos más de cerca porque tenemos los medios de comunicación, porque tenemos más formas de informarnos, entonces obviamente eso nos hace más conscientes. Pero de manera general no es algo tan abrumador como otras se han visto. Fíjate que me llama la atención porque a través de todo esto que ha sucedido, pues una de las cosas que no sé si en Los Ángeles se ve mucho, pero tener a la gente encerrada en sus casas por tantos días, a, a los niños, las personas, no solo encerradas, sino encerradas, pero viviendo con tanto temor, ocasiona otras situaciones también médicas, ¿no? Clínicas que pudieran afectar eh, y que quizás estamos tan enfocados, y esto lo platicamos antes de entrar a la palabra de Dios, pero solo por razonar, me gustaría que pudiéramos ver el aspecto psicológico también en lo que se va a caer, en lo que los matrimonios, las familias enteras van a enfrentar, no solo durante, sino después de toda esta situación, aparte del problema económico que se viene en esta nación, ¿no? Porque
Tú sabes ahora que vives aquí, tienes más o menos un año y algo viviendo aquí. No es como de repente se piensa en México, ¿no? Que aquí se vienen a barrer los dólares y que aquí la gente pues vive tirando el dinero. La verdad es de que se esfuerza mucho la gente inmigrante para poder solventar los gastos día a día. Entonces, eh, ¿qué problemas psicológicos vamos a enfrentar? No sé si puedes igual hablar un poquito de eso. Sí, bueno, definitivamente que la mente, Dios nos ha dado, nos ha hecho con una mente racional de una forma tan maravillosa y, pues evidentemente el ser humano por su deseo de pecar, por la caída, eh, siempre la mente busca enfocarse en uno mismo y pensar solamente en uno mismo y desde luego las personas que no tienen conocimiento del Señor pues ni siquiera llegan a contemplar vivir para Dios, ¿no? Entonces, desde luego que esto puede tener y va a traer muchas repercusiones a las mentes de la persona, a las familias y alteraciones en la conducta desde la forma en la que lo estamos tomando. Creo que definitivamente tú y yo estamos de acuerdo en que el parteaguas es una vida con Cristo o una vida sin Cristo, ¿no? Entonces, hablando de las personas que no conocen a Cristo, eh, desde luego que se puede ver muchos datos de depresión, muchos datos de ansiedad, incluso de llegar a la psicosis, cuando los mismos pensamientos ya están trastornando una realidad completamente distinta, cuando las preocupaciones están enfocando en la economía, en la situación familiar, en la situación personal, en vez de estarse enfocando en donde se tienen que enfocar, que debería de ser Dios. Entonces, eso es la consecuencia de todo el deterioro que puede haber. Eh, Ahora, lo más alarmante o bueno, algo que también podemos observar es también en la misma iglesia. Eh, Gracias al Señor conocemos al Dios verdadero, conocemos a Cristo, tenemos la palabra de Dios para fortalecernos. Sin embargo, también como estamos todavía sujetos a este cuerpo de carne, estamos sujetos a pecar y desde luego a que nuestra mente se vea desenfocada y que nuestra mente se enfoque entonces en nosotros mismos, en qué va a pasar de nosotros, qué va a pasar con mi economía, qué va a pasar con mi familia. Y eso también nos puede llevar a caer en depresión, a caer en ansiedad, a caer en alteraciones en la conducta, porque desde luego no estamos teniendo un enfoque confiado en el Señor, ¿no? Y nuestra mente es tan maravillosa, el Señor nos ha dotado de una mente tan maravillosa que tiene una conexión completa con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo resiente lo que nuestra mente tiene almacenado ahí. Entonces, desde luego que va a haber ese tipo de conductas y vamos a observar, incluso tú lo mencionaste hace un momento, ya observamos la paranoia de manera colectiva, ¿no? En las tiendas de comestibles, los supermercados, en las calles, las filas que tenemos que hacer. Entonces, evidentemente, esto es una reacción, pues, por la situación que se está viendo, los medios de comunicación que se están viendo, pero yo considero que lo más importante es la manera en la que una persona toma esa situación, ¿no? La manera en la que uno de manera personal está tomando esa situación. Fíjate que a mí me preocupa mucho la iglesia porque no sé si te has dado cuenta realmente que la iglesia está muy infantil. La iglesia no ha madurado. De hecho, creo que en estos últimos años, aquí en Estados Unidos, la iglesia ha retrocedido un poco en la búsqueda del Señor, en la entrega a Él, el rendimiento de su persona al Señor, al poderío, al dominio, al señorío de Jesucristo. De tal manera que es preocupante porque muchos de nosotros como pastores
hemos cometido el error de, por así decirlo, estar alimentando a una iglesia o enseñándole que solamente el sustento espiritual que ellos pueden tener es a través de las predicaciones los días domingos. Y esto ha generado que la gente en este tiempo no busque al Señor personalmente, que no sea una relación personal, que yo como iglesia, más que un grupo, yo pueda tener mi fe bien establecida en cuanto a quién es el Señor Jesucristo, quién soy yo con respecto a mi fe, de tal manera que cuando vienen cosas como estas, nos vamos a dar cuenta tristemente de que cuando hablamos de la gente que no conoce, temo mucho el decir que hay gente que va a una iglesia o se congrega, tiene una congregación que tiene la misma falta de fe, de conocimiento que los incrédulos, que aquellos que nunca han tenido algún contacto con Jesucristo como persona, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Y es alarmante porque es como hablar en años pasados del divorcio, cómo el divorcio entró a las iglesias, cómo los matrimonios con problemas físicos, de abusos físicos y muchas más cosas que podemos nosotros mencionar, entendiendo que este tipo de situaciones, Manuel, creo que van a estremecer y pueden provocar dos cosas en nosotros. Una es que realmente sea el momento de que nos acerquemos genuinamente al Señor, o tristemente en muchos realmente los va a desbaratar totalmente debido a que, como mencionabas tú, su fe está tan superficial en las cosas vanas. Y como no hay ningún sustento de la palabra, recuerda que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces no hay sustento, no hay que nos alimente, que nos saque adelante. El riesgo de veras que yo puedo ver es tremendo, porque vamos a ver mucha gente que ha tenido el escuchar un poquito, que asisten a la iglesia de vez en cuando, pero no han tenido un compromiso con el Señor. Y tristemente vamos a ver familias que se desintegran, pero igual vamos a ver familias que se unen más y que deciden cambiar su vida con respecto a su fe, su manera de creer en el Señor. Y creo que son cosas que tampoco se pueden evitar. No sé qué piensas al respecto. Sí, creo que es un punto muy importante y lo primero que quisiera decir es que pensar en esta situación mundial, de una pandemia mundial en el 2020, no nos debe de dejar ni siquiera una minúscula duda de que esto es parte de la soberanía de Dios. Tenemos un Dios soberano que Él hace y deshace conforme a su voluntad y todo es para sus propósitos eternos y para su gloria. Entonces, solamente Dios puede ahorita confinarnos en nuestra casa, dejarnos en nuestra casa encerrados, porque de otra forma no podríamos atenderlo así, ¿no? Entonces, descansamos en que Dios está obrando en esta situación de manera general y Él está mostrando su soberanía de esta forma. Ahora, evidentemente lo que estás mencionando yo creo que es una muy buena oportunidad de este tiempo para examinarnos a nosotros mismos, como el salmista en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, quizá mi oración sea, Señor, por supuesto que todavía hay mucho camino de perversidad, pero por favor, guíame en el camino eterno, examíname para que entonces yo pueda contemplar tu ley. Y ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo verdadero es aquel cristianismo que vive reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Y en el Nuevo Testamento, siempre que encontramos la descripción de Jesús, hallamos esos dos títulos, Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo tiene que ser en nosotros los creyentes, Señor y Salvador.
y para que su señorío y su salvación se vea enfocada, se vea reflejada, mejor dicho, en nuestras vidas, desde luego que depende todo de un tiempo de comunión íntima con el Señor. No podemos conocer mejor y conocer de alguna manera distinta al Señor si no es a través de su palabra. Y cuando abrimos la escritura todos los días, en las mañanas o en las noches, en el tiempo que dedicamos, es el momento más grato porque nuestra alma se alimenta y nuestra alma nos permite conocer al Dios verdadero y obviamente nos llama a vivir en obediencia a su palabra. Esa es la vida eterna que Juan describe. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si una persona ha venido a salvación, la vida eterna empieza desde el momento en el que el Señor le transforma su corazón y le da una nueva vida en Cristo. No, la vida eterna no empieza hasta que muramos y nos llame a su presencia. Empieza aquí. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a conocer a través de su palabra, a conocer al Padre y a conocer al Hijo. Y eso es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, estos tiempos tienen que ser, como tú lo mencionas, tiempos en los que en las iglesias los creyentes nos arraiguemos de la palabra de Dios. Primero examinarnos, como bien lo mencionas, examinarnos si verdaderamente nuestra fe es una fe genuina o simplemente habíamos estado asistiendo a una iglesia por la familia, por la comodidad, por el club social, etcétera, etcétera, ¿no? Múltiples razones. Pero primero examinar si verdaderamente nuestra fe es una fe verdadera, una fe genuina, una fe que viene de Dios, que en la prueba, como ahorita lo estamos viviendo, es una fe que se fortalece, porque también dice la palabra que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, en este momento de prueba, de tentación que estamos viviendo de manera global, es cuando nuestra fe se ve demostrada por la fidelidad del Señor. Y es lo que nos debe de llevar a pasar más tiempo en la escritura, a deleitarnos en la escritura, como el salmista en el Salmo 1 lo declara y dice que la ley de Jehová se deleita, está su justicia y medita de día y de noche. Entonces, que así seamos nosotros en este tiempo, que quizá no podemos pasar mucho tiempo fuera de casa, no podemos hacer nuestras actividades normales, pero sí deleitarnos más en la palabra. De modo que cuando esto termine, sigamos deleitándonos en la palabra y sea un alimento necesario para nuestra alma. Y quisiera agregar algo que ahorita se vino a mi mente que mientras estabas mencionando. Aspecto con respecto a la preocupación o la ansiedad, eh, todos en nuestro cuerpo, por naturaleza, nuestro cuerpo sufre de ansiedad o podemos presentar ansiedad o preocupación, temor en cuanto a las situaciones de peligro. Eso es completamente normal. Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, reaccionar ante el peligro, reaccionar ante alguna situación. El problema es cuando ese temor que tenemos al peligro se vuelve completamente desenfocado. Y definitivamente que el temor que nosotros padecemos o sentimos no puede ir más que enfocado en el Señor y descansando en la soberanía de Dios, porque de otra forma entonces nos va a causar enfermedades, nos va a causar alteraciones mentales, nos puede sacar de nuestra misma realidad. Entonces eso es lo que a nosotros nos debe de afianzar en esta situación de temor, ¿no? La preocupación también es completamente normal. Incluso vemos ejemplos en la Biblia donde Pablo anima
a los hermanos a preocuparse unos por otros. Entonces es completamente normal y una preocupación debe de reflejar responsabilidad. Un padre de familia se preocupa por ser responsable con sus hijos, con su esposa, etc. El problema está también cuando esa preocupación está rebasando la confianza en el Señor. Y es donde pecamos y todos caemos en eso. Nos desenfocamos y entonces empezamos a pensar en nuestras propias fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que está en nuestras alternativas, sin descansar que Dios está al pendiente de esa situación y Él es el que va a proveer de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es importante a considerar también en este tiempo y que nuestra fe se vea fortalecida. Hace un momento hablé del pensamiento y cómo el pensamiento, nuestra mente nos puede llevar a la depresión, nos puede llevar a la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, la solución es la palabra de Dios. Filipenses 4, Pablo lo dice desde el versículo 6 al versículo 9, son verdades que Pablo anima a que nuestro pensamiento esté enfocado en el Señor. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿y de qué va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos? Lo va a guardar precisamente de lo que nosotros no podemos. Guardarnos de caer en la ansiedad, de caer en la depresión, de caer en la psicosis, de salir de una realidad completamente distinta a su realidad. Y el versículo 8 sigue exhortando a Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto meditar, en que tu mente se ocupe de esto, porque evidentemente eso viene del Señor. Entonces, ¿qué mejor respuesta podemos dar a nuestras vidas en este momento de cuarentena, de pandemia, que refugiarnos en la palabra de Dios, que conocer verdaderamente al Señor, examinarnos si verdaderamente nos hemos dado cuenta del peso de nuestro pecado, que necesitamos un Salvador y que necesitamos arrepentirnos y creer en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, para poder disfrutar de esa paz que solamente Dios da. Amén, amén. Mira, podríamos pasar mucho rato hablando de esto. Yo sé que tú estás muy ocupado, pero me gustaría solo que platicáramos algo con respecto lo mencionaste más de 2 veces y creo que es muy importante hablarlo. Tiene que ver con la soberanía de Dios, porque todo lo que pasa alrededor del mundo, de hecho, este asunto de la pandemia, muchos dicen que es un asunto político, otros dicen que precisamente es una guerra entre naciones, otros dicen que pues la guerra o es un asunto de poder. Hay tantas posturas y tantas cosas, tanta información que si la gente se mete a las redes sociales, la verdad no sabe ni qué creer, porque cada quien dice lo que quiere y lo dice de la manera que quiere y juzga o culpa a uno u a otro. Pero el asunto aquí es entender nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que la soberanía de Dios está vigente y que Dios no está como ni preocupado, ni Dios está fuera del conocimiento de todos los detalles, sea uno, sea otro, sea cualquier la razón que alguien puede decir, esta es el por qué estamos enfrentando esto. En medio de todo eso, Dios sigue siendo Dios y nada se puede hacer, ni nadie, incluyendo Satanás, sus ángeles caídos, nadie que exista en este mundo puede hacer algo en lo cual Dios no tenga el conocimiento ni la aprobación o el permiso para hacerlo. Y creo que es importante platicar eso porque eso nos alienta como hijos de Dios al decir, mira, por muy caótica que se vea la situación, el Señor sigue sentado en su trono, la tierra es el estrado de sus pies, es decir,
no hay nada, absolutamente nada, que pueda sobrepasar el gobierno, el señorío de nuestro amado Señor. Así que me gustaría que platicaras algo al respecto para ir terminando con esto, que bueno, creo yo es muy emocionante, muy apasionante y va a servir de mucho a la audiencia. Sí, y yo comparto esa misma emoción que mencionas porque es increíble conocer a un Dios totalmente soberano desde luego que no nos alcanzaría el tiempo en esta vida para alcanzar a comprender su soberanía y la maravilla de cómo su soberanía se ve en cada rincón de la tierra, en cada rincón de nuestras vidas y descansar en esa soberanía. Cuando conocemos al Señor y cuando sabemos que Él es un Dios soberano, a nosotros nos tiene que llevar a vivir una vida de, número uno, de temor, pero un temor reverente delante de Él. Hace un momento mencionaba yo sobre el temor al peligro, el temor hacia lo desconocido quizá, hacia el daño que nos pueda causar a nuestra salud, a perder la vida, etcétera. Pero si nosotros pensamos en el temor de manera que se vea reflejada en el Señor, tiene que ser un temor reverente. Y precisamente en estos días hablaba con una persona y hablábamos sobre el temor de Dios y yo le decía que si tuviéramos que usar un solo adjetivo para describir el temor de Dios sería ese, reverente, porque estamos delante de un Dios soberano, un Dios que está en control absolutamente de todo y lo único que nos queda a nosotros como seres humanos es caer humillados delante de Él, ¿no? Reconociendo que Él está al cuidado y al pendiente de todo. Y desde luego que eso se tiene que ver en obediencia. Si yo sé que Dios es soberano, soberano en mi salud, soberano en mi economía, soberano en la situación que estaba viviendo mi país, que estaba viviendo mi familia en otros países, etcétera, etcétera. Entonces yo descanso en esa soberanía del Señor y lo único que a mí me queda es vivir una vida de adoración, una vida que se vea reflejada en alabanza a su nombre y que también desde luego se vea reflejada en obediencia, en obedecer a ese Dios soberano y lo que Él espera de mí. Y creo que lo último que quisiera decir sobre la soberanía del Señor, que obviamente podemos decir muchísimo, pero es que el fin de toda su soberanía es su gloria. Él hace y deshace y permite todo para darse gloria a Él mismo. Y nosotros hemos sido diseñados para glorificar a Dios. Ese es el motivo de nuestra existencia, es para glorificar a Dios. Entonces, qué maravilla poder vivir una vida cuyo objetivo, único objetivo principal en la vida sea dar gloria a Dios. En mi pensamiento, en mi salud, en mis acciones, en mis no acciones, etcétera, en todo aspecto de mi vida que yo busque la gloria de Dios porque Él es el Dios soberano. Entonces creo que esa es la respuesta y el objetivo de conocer a nuestro Dios como un Dios soberano. Fíjate que me gustaría añadir a eso que estás diciendo. Dentro de la soberanía de Dios, una de las actitudes que tomamos nosotros de repente es querer que Él nos rinda cuentas a nosotros, que Él nos explique y nos dé la respuesta a nuestras preguntas. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y nos olvidamos precisamente de su soberanía, que Él decide y no tiene que darnos cuenta a nosotros, no tiene que rendir cuentas a nosotros. Más sin embargo, sabiendo que Él es soberano, siempre va a elegir lo mejor para nosotros y es donde descansamos en su soberanía, que decimos, yo no entiendo por qué lo está permitiendo, no entiendo qué hay detrás de todo esto, pero en su soberanía sé que sus juicios son rectos, o sea, lo que él hace es perfecto. No hay algún asunto propio de él como tal que él quiera ser beneficiado perjudicándonos a nosotros. Al contrario, todo lo que el Señor hace, lo hace a favor de nosotros.
que no estemos de acuerdo en sus maneras. Por ejemplo, yo predicaba hace unas semanas acerca de que todo el tiempo ha muerto gente y seguirá muriendo gente. De hecho, yo decía, el proceso redentor para que se lleve a cabo la obra redentora de Jesús, tenemos que morir a este cuerpo, tenemos que transicionar de una muerte del pecado, pero una muerte física para poder ser renovados. Entonces, el problema no es que la gente muera, el problema es que muera sin Cristo. Ese es el problema. Entonces, viendo la soberanía de Dios, asuntos como este, y lo mencionabas tú hace un rato, Dios permite tantas cosas que pareciera que Él no está dentro de eso, pero el fin tiene que ver con eso, darse a conocer, darse a notar, porque mira, aquí en Estados Unidos, estarás de acuerdo conmigo, todos vivimos corriendo, todos vivimos en lo vano, en lo pasajero, pero en el estrés diario de la vida, en el afán, de tal manera que no logramos ver a Dios. Hasta cosas, cuando se den cosas como estas, y que ahora mundialmente podemos parar y decir, espérame, esto es más grande de lo que era mi trabajo, porque hoy no tengo trabajo. Esto es más grande que lo que era, pues, mi casa, no sé, mi negocio, aún la iglesia. O sea, quiere decir que tengo que poner atención en Dios, que es mucho más grande que cualquier cosa. Entonces, nos ayuda a descansar, a entender su soberanía, porque dejo de cuestionar, porque al final no lo voy a entender. Hay cosas que como humanos no nos da. Dice el Señor en su palabra que sus pensamientos son muy diferentes a nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a entender, pero eso sí, saber que Él es perfecto y que Él toma decisiones perfectas basadas en su carácter, que es el amor, a mí me hace bajar toda la tensión y decir, estoy en las mejores manos. Sea salud, como dijiste, mi salud física, mi economía, mi matrimonio, aún nosotros como pastores, o sea, ¿cómo va a suceder todo esto con la iglesia? ¿Cómo va a afectar la economía? La gente no trabaja, no hay recursos más. Hey, este negocio no es mío. Este asunto de la iglesia no me pertenece a mí. Yo debo de descansar como pastor porque Él sigue siendo el dueño. Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el buen pastor. Y yo y todos nosotros somos sus ovejas, y de algo estoy seguro, que el Salmo 23 sigue vigente. Mientras Él sea mi pastor y yo sea su oveja, nada me faltará. Así que yo creo que estamos viviendo buenos tiempos. Nos está tocando vivir un tiempo espectacular. Y por último, me gustaría que pues dieras un compendio, cerraras la moraleja de toda esta plática para el pueblo de Dios, Manuel. Sí, pues la moraleja es, y cerrando con lo que estás mencionando, recordar, y a lo mejor es un buen tiempo si no lo hemos memorizado, memorizarlo, Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aunque estemos nosotros en el borde de la muerte, y aunque estemos en un peligro inminente de que va a pasar porque va a pasar algo terrible y fatal, aún esa situación, el Señor está obrando para bien, porque Él dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, que este sea un tiempo para que nosotros pensemos si verdaderamente estamos amando al Señor, porque nadie puede amar a Dios si Dios no le ha amado primero. Y entonces el amor de Dios se ha visto reflejado en que ha enviado a su único Hijo para cumplir la obra perfecta en la cruz de salvación, de redención. Y lo más maravilloso es que ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros somos partícipes de esa obra redentora por la justicia y la obra de Cristo. Él lo ha hecho todo. Entonces, si verdaderamente hemos entendido ese mensaje tan perfecto de la salvación, entonces podemos descansar en que todas las cosas nos ayudan a bien. Pues nada más animar a las personas que seamos responsables de nuestra salud, tomemos las medidas
que nos están recomendando tomar, y no solamente por el aspecto de que cuidamos nuestra salud, sino también por obediencia. Creo que como creyentes somos responsables de obedecer a nuestras autoridades. Entonces, si nuestras autoridades nos están diciendo que no hagamos ciertas cosas, entonces obedecemos, porque así estamos obedeciendo también a Dios. Y desde luego Dios nos manda a cuidar nuestro cuerpo, entonces tomamos las medidas necesarias por ahí de salud que tenemos que tomar, no preocupándonos de más, sino descansando en que nuestro Dios es soberano y está al pendiente de nosotros. Perfecto, pues mira, a Manuel, ha sido una bendición platicar contigo. Sé que hay un propósito de Dios, hablando de los propósitos de Dios, de que tú estés aquí en California y que pues sientas ese llamado, ¿no? De parte de Dios para servirle. Es una bendición, así que bendecimos tu vida, seguiremos orando por ti, por tu familia, y agradecemos de verdad por haber tomado este tiempo. Creo que va a ser de mucha bendición esta plática para la gente que pueda tener contacto con este video. Así que gracias, Dios te bendiga, estaremos en contacto y pues hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Hasta Un luego, abrazo. Dios te bendiga. Bye bye.